Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir trabajando. La semana pasada estuvimos trabajando la herramienta autosuma, la herramienta insertar función. Ahorita la vemos más al detalle con las funciones que vamos a trabajar. Y el día de hoy vamos a trabajar con algunas funciones matemáticas y trigonométricas. Para ello vamos a utilizar el archivo funciones matemáticas y trigonométricas. Entonces vamos en el RA02, archivo para descargar, funciones matemáticas y trigonométricas. Bueno. Muy bien. Dentro de las funciones matemáticas y trigonométricas que tiene Excel, pues la verdad hay un gran número de funciones. ¿Dónde las encontramos? En la cinta fórmulas. Hay un grupo acá en fórmulas, en la cinta fórmulas, tenemos un grupo de herramientas que se llama biblioteca de funciones. Ellas vienen por categoría. Entonces, mire que acá están las funciones financieras, las lógicas, las de texto, las de fecha y hora, etcétera, etcétera. En este caso nos vamos a centrar en las matemáticas y trigonométricas. De igual manera, ahí hay un grupo considerable de funciones, pero como en todo, todas no las vemos. ¿Por qué no se ven todas? Porque pues uno, no se requieren, y dos, ahí hay unas funciones más como de colegio que no, pues no entrarían pues para el proceso o el tipo de labor que nosotros actualmente ejercemos. Vamos a iniciar con una de las funciones más utilizadas en Excel, que es la función suma. ¿Qué es la función suma? Esta función, ¿por qué digo que es de las más utilizadas? Porque pues obviamente cada vez que nosotros tenemos una base de datos en Excel, terminamos generalmente sumando algo de ahí. Entonces por eso se vuelve de las funciones más utilizadas en Excel. Acá nos están dando unos datos y vamos a sumarlos. Entonces nosotros lo podemos hacer de muchas formas. La primera de ellas, que la vimos hace 8 días, es en este caso utilizando la función, la herramienta autosuma. Entonces me paro en la celda donde necesito sumar, puedo ir a inicio, acá tenemos autosuma, o desde fórmulas autosuma. Y cuando yo le doy clic ahí, pues él automáticamente me inserta la función suma. Miren, él me está insertando de igual forma la función suma. Me coloca entre los paréntesis el rango que va a sumar y yo simplemente le doy un enter y ya. ¿Qué haría? Arrastraría la fórmula y haría la sumatoria de cada uno de esos valores que están ahí. Eso es todo. Eso sería, digamos, una de las maneras de hacer uso de la función y en este caso de la herramienta. 2, lo vimos hace 8 días. Selecciono, voy a la herramienta autosuma y listo. Y ahí me dio todos los resultados, pero esos resultados se dieron con la función suma. 3, podría escribirlo manualmente. Yo puedo llegar, me ubico en la celda y llamo la función suma igual y empiezo a escribir. Cuando yo empiezo a escribir, automáticamente sale el asistente de función. Miren el asistente de función. Como digité la S, pues obviamente me van a salir todas las funciones que empiezan por S. ¿Eso qué quiere decir? Que ese asistente me va a guiar, por eso se llama asistente, en la búsqueda de la función correcta, de la función apropiada. Si yo sigo digitando, obviamente se va minimizando, se va reduciendo el número de funciones, porque aquí ya estamos hablando de su. Entonces, obviamente me va a mostrar todas las funciones que empiecen por su. Y así
terminaría buscando mi función. ¿Qué característica tiene desde el asistente? Que yo la puedo cargar. Yo puedo cargar la función antes de terminar de digitarla. ¿Y cómo la cargo? Pues la primera opción es que cuando encuentre la función le dé doble clic. Esa es una. Dos, con la flecha hacia abajo o hacia arriba, busco la función que necesito y con la tecla tabulador, la que está encima de Blot Majus, la que está antes de la Q, la puedo cargar también. Yo generalmente esa es la forma en que las cargo, con tabulador. Cuando yo cargo la función, cuando yo cargo las funciones, ellas automáticamente me muestran los argumentos de función, o sea, los elementos que necesita la función para que esa función trabaje de forma adecuada, idónea, bien y no me saquen errores, que es lo que a veces generalmente nos sucede cuando no colocamos los valores que son. Por ejemplo, esta función suma me pide número 1, número 2 y me coloca puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacerlo o utilizando los números de forma específica, como así. Número 1, necesito que me sume este. Para pasarme al número 2, ojo, mucho cuidado con esto. Mi computador, porque eso no es Excel, mi computador está configurado para separadores de lista con punto y coma. Mire que en el asistente me muestra para pasar al número 2. ¿Qué debo digitar ahí? Punto y coma. Cuando yo digito punto y coma, mire que automáticamente me pasa al número 2. Entonces yo podría seleccionar el número 2. Punto y coma. Y me pasa el número 3. Entonces yo podría hacer esto. Créanme que si nosotros lo hacemos así de esta manera, nos vamos a demorar toda la vida. Ahí fue muy sencillo porque eran 3 números. Pero si tuviéramos un listado de 50, imagínense ustedes haciéndolo uno por uno. Entonces esta es una función, bueno, pero si lo hago así, mire que me va a dar. No habría problema. Pero vuelvo y repito, esto es un proceso muy manual. O sea, que usted dentro de la función sumas empiece a especificar celda por celda de aquellos valores que va a sumar, eso es un proceso muy manual. ¿Yo qué hago? Selecciono el rango y eso es más fácil, porque estoy especificando una celda inicial y una celda final y todo lo que esté dentro de esa selección pues va a ser sumado y le daría enter y ahí me dio la suma. Ahí llevamos como 3 formas de aplicación. Ahora la otra que también la vimos la semana anterior, utilizar la herramienta de insertar función, F sub X, o acá en fórmulas insertar función o acá más funciones. Digámosle que doy F sub X, entonces me va a aparecer la herramienta de insertar función. ¿Cuándo utilizo esto? Yo les decía hace 8 días que uno lo utiliza de pronto cuando tal vez no identifica bien los argumentos de función o quiere como una guía, ¿sí? Y no está mal utilizar el asistente de función porque me va a servir. Entonces, por ejemplo, aquí yo le digo, yo necesito sumar, le digo ir, y mire que él me va a cargar las funciones que tienen relación con esa palabra o ese término que yo acabé de digitar. Ahora, ¿cuál es la que me sirve? Pues ya me tocaría empezar a seleccionar cada una y a mirar cuál es la que me sirve. Pero como en este caso sabemos que estamos hablando de la función suma, pues la selecciono y aceptar. Entonces, mire que me muestra exactamente lo mismo que cuando empecé a escribir suma, cargué paréntesis, lo que me usaba en el asistente. Número 1, número 2, etcétera, etcétera. Yo desde acá podría hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, me paro en número 1 y le digo que me sume este. Me voy a número 2 y le digo que me sume este. Me voy a número 3 y le digo que me sume este. Pero vuelve y juega, se vuelve un proceso muy manual.
¿Hasta cuántos números me permite sumar? Si yo le doy clic acá, mire que ya me activo en esta herramienta todo el listado. Mire lo que me permitiría hasta 255 números. Usted imagínese seleccionando esas 255 celdas, se demoraría un mediodía. No, yo evito esto y en vez de seleccionar de forma individual, esta función me permite hacer lo mismo, que yo desde el número 1 especifique un rango y ya tengo la suma. Mire, y me está dando el resultado de una. Si yo le doy a aceptar, él me inyecta o me inserta la función con el argumento, en este caso un rango. Entonces ya me ahorré de pronto haberlo, pues escribir o digitar el nombre de la función. Y acá ya simplemente lo que hago, arrastro la fórmula porque necesito la suma de los demás valores. Tenemos la función suma. Nos vamos a ir para la siguiente función, pero yo pienso que esta función más que de pronto la utilicemos como por conocimiento. La función producto, multiplicar. Entonces, si yo me vengo para acá y necesito multiplicar estos tres números, si no lo hago con la función, yo lo puedo hacer manualmente. Este por este por este. Y eso es válido. Ahí me dio una. No lo quiero hacer, pero esto también se vuelve un proceso muy manual. Vuelvo y le repito, fácil porque son tres números, pero si necesitara multiplicar 15, 12 números, pues me va a tomar más tiempo ese proceso tan manual. Entonces, para eso existe la función producto. Ahí empiezo a escribir, me empieza a indexar las funciones que empiezan con ese prod, y acá me dice, multiplica todos los números especificados como argumentos. Cargo la función, y muy parecida a suma. Mire lo que pide, número 1, número 2, puntos suspensivos. Entonces vuelve y juega, yo puedo hacer esto. Pero ustedes ya están pensando, no, pero se va a demorar esta vida y dos, claro. Yo llego en vez de eso, le especifico el rango que necesito multiplicar, cierro el paréntesis, no olviden cerrar los paréntesis de las funciones que abran y simplemente le doy enter y ahí tengo el resultado. ¿Y ya qué hago? Arrastrar la fórmula. Y ahí está. Si lo hago desde el asistente, lo mismo, me paro acá, F sub X o insertar función. Digamos que no me sé el nombre de la función, producto, no me lo sé. Ay, yo necesito multiplicar. Le doy en ir y él me va a mostrar aquellas funciones que cumplen con ese término buscado. Entonces aquí ya sé que es producto, la cargo y mire que sucede exactamente lo mismo. Yo en este primer número puedo seleccionar, aunque ahí ya aparece el rango de B3 a D3, ya me dijo el resultado, aceptar y listo. Y simplemente arrastro. Función producto. Función potencia, lo mismo que producto. Tal vez una función que sea muy poco probable de que la utilicemos, pero ya sabemos que existe. ¿Qué hace la potencia? Miremos. Yo también esto lo podría hacer de varias formas. Yo podría hacer igual elévemelo a este de acá. Perdón, le doy gorrito. El gorrito es potencia. Este gorrito yo lo puedo sacar con al 94. Así como cuando sacan el arroba al 64, con al 94 lo pueden sacar. Y le digo que me lo eleve a este valor de acá. Y ahí me dio. Si yo quisiera hacerlo más manual todavía, entonces 3 por 3 por 3 por 3 por 3. 5 veces. Y me va a dar lo mismo. Pero si quiero ser de pronto un poco más eficiente frente al uso de funciones, simplemente yo le puedo decir función potencia igual potencia, y mire que ya esta función me pide dos argumentos. Los dos argumentos que me pide esta función son obligatorios. Suele suceder,
ahorita me sucedió con el grupo de las 4:45, que por ejemplo la señora hizo esto, me seleccionó así y cerró y le dio enter y obviamente mire lo que sale. ¿Por qué sale ese mensaje? Porque obviamente, primero en esta función no se utilizan rangos y utilicé un rango. Y segundo, es una función que me pide dos argumentos y utilicé solamente uno. O sea que yo tomé este rango como si fuera el número, me faltó la potencia. Entonces, por lógica, ya sé que no me va a dar. No, esta función es muy clara. Me está pidiendo el número, y le voy a dar la potencia, punto y coma en el caso mío. En el caso de su computador puede ser coma, le da la coma y le coloca la potencia. Ya le di los dos argumentos que requiere esa función. Enter y listo. Y ya simplemente arrastraría y ahí tengo los resultados. Función potencia. Eso es como por conocimiento. Vuelvo y les repito que de pronto puede ser una función que realmente no la utilicemos en nuestro trabajo, lo más seguro. Y vamos a pasar a una función muy interesante que se llama sumar puntos sí. Pero antes de que iniciemos sumar puntos sí, si hay alguna pregunta, duda, inquietud, comentario, bien puedan. Bien pueda, Luis. Eumir, buenas noches, ¿cómo está? Respecto a la función suma, yo quería preguntarle si de pronto el tema de los rangos podría considerarse como número, es decir, sumar varios rangos separados por punto y coma según la estructura de la función. Luis, buenas noches, sí señor, bien, gracias y usted, y le respondo, buena pregunta. Él me dice, venga, ¿será que yo con la función suma, vamos a hacerlo acá, puedo seleccionar dentro del número 1, número 2 diferentes rangos? Sí, eso es correcto, yo lo podría hacer. Entonces yo cargo la función. Entonces él me dice, el número 1 yo quiero que me sume todo lo que es Word, punto y coma. Mire que ahí en ese número 1 especifique un rango. Número 2, también quiero que me haga la suma de estos valores de Excel. Punto y coma. En número 3, yo quiero que también me haga solamente hasta acá un ejemplo. Voy a cerrar ahí el paréntesis y le voy a dar enter. Me hizo la suma de esos valores. Si yo selecciono estos y hasta acá que tenía seleccionados en esos rangos, eso me da 208,50. Ahí lo tenemos, 208,5. Entonces mire que dentro de los números, en el número 1 definí un rango, en el número 2 definí un rango y en el número 3 definí un rango. Yo hubiera podido omitir algo acá y es que como este rango es igualito, entonces yo también lo hubiera podido hacer más bien. En el número 1, súmeme todo este rango. Y como este no es igual, pues súmeme este como independiente en otro rango, ¿sí ves? Y de igual forma me va a dar lo mismo. Pero cualquiera de las dos maneras es. Pero si en este caso estuviéramos hablando de que me sumara todo, yo no voy a hacer esto. De una vez selecciono todo este rango y ahí tengo la sumatoria de todo. Si es correcto, claro, lo que me preguntó con respecto a la explicación. Sí, señor, muchísimas gracias. Bueno, señor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar a la función sumar puntos sí. Mucho cuidado. No se me vayan a enredar, no se me vayan a confundir. La función suma se llama así, suma, ya. Y sabemos que lo que hace es que me entrega la sumatoria de un rango que yo le defino. Indiferente cuál sea los valores, indiferente de lo que sea. Si pasamos a la función sumar puntos sí, es diferente a suma. ¿Por qué? Porque sumar puntos sí me va a sumar
sobre un argumento, sobre un criterio específico. Y la función se llama así, no se llama suma.si o suma si. No, ella se llama sumar.si. Uno de los errores comunes es que la escriben de forma incorrecta. Por obvias razones no les va a dar. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Tenemos unas fechas específicas, tenemos unas frutas y unas cantidades que se supone fueron vendidas. Este puede ser un reporte de un negocio y generalmente los negocios trabajan de esa manera. Venga, ¿cuánto se vendió hoy de contado? ¿Cuánto vendió el vendedor Pedrito? ¿Cuánto se vendió por tarjeta de crédito? ¿Cuánto se vendió de camisetas? ¿Cuánto se vendió de jeans? Porque pues eso es algo que estadísticamente pues se tiene que conocer para identificar. Pues yo no soy mercaderista ni administrador de empresas, pero pues ustedes entienden que eso es un proceso que uno hace normal. En la empresa también podemos llegar y, venga, súmeme cuántas personas son del tipo de población indígena o súmeme cuántas personas son del género masculino, del género femenino. Entonces, mire que yo ya no necesito una suma general, sino específica sobre un criterio puntual, sobre una condición puntual. Entonces, aquí vemos que me están pidiendo, venga, muéstreme el total de peras vendidas, muéstreme el total de manzanas vendidas, muéstreme lo que se vendió el 3 de mayo del 2021. Aquí, por ejemplo, en estas indiferentes si se vendieron peras o manzanas, muéstreme lo que se vendió el 3 de mayo del 2021. Y este lo dejamos para lo último para que entendamos una diferencia con esa función. Entonces, cuando yo voy a hacer una suma específica, no me sirve suma, me sirve sumar punto sí. La próxima semana vamos a ver este que también es muy interesante. Entonces vamos a mirar. Vamos a hacer el de total peras vendidas. Entonces vamos a llamar a la función sumar punto sí. Mira que cuando empiezo a escribir me muestra, acá está. Mire lo que dice sumar punto sí. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. ¿Cuántos? Uno solo. Mire, entonces si yo necesito sumar las peras que se vendieron el 8 de mayo, pues ya no le sirve este. Ya tenemos que utilizar este, pero este lo vemos dentro de 8 días. Este solamente cuando tengo un solo criterio, una sola condición. Listo, este es el que me sirve, lo voy a cargar. Esta es una función que se compone de 3 argumentos. Ojo pues, rango, criterio y rango suma. Si ustedes observan el último criterio, viene entre corchetes. ¿Qué pasa cuando un argumento viene entre corchetes? Significa que es un argumento opcional. Quiere decir que lo puede utilizar o no lo puede utilizar. Habrán casos donde obligatoriamente lo tenga que utilizar. Aquí nos va a suceder los dos casos, donde lo vamos a omitir y donde obligatoriamente lo tenemos que utilizar. Pero cuando ustedes vean ese corchete, eso significa. Ahora, eso no significa que yo tenga que colocar, cuando llegue a ese argumento, el criterio del corchete, porque si no, eso le va a generar automáticamente error. El corchete simplemente es un distintivo dentro de los argumentos de la función. ¿Qué es el rango? El rango es esto. El rango es esto. Un rango es esto. Un rango es esto. Recuerden que cuando veamos la palabra rango, significa que tengo que ir a seleccionar como mínimo 2 celdas o más. No se pueden dejar enredar de rango. Si ustedes ven la palabra rango, es porque ustedes tienen que ir a seleccionar por allá un rango y no una celda. Y no escribir algo ahí porque es que le están pidiendo un rango. En este caso, mire lo que me están diciendo. El total de peras vendidas. Entonces, si yo me voy al cuadrito, tenemos la fecha de la venta,
tenemos las frutas y tenemos las cantidades vendidas. Si aquí me están pidiendo un rango y me están diciendo que luego del rango yo tengo que decir cuál es el criterio, entonces significa que este rango depende del elemento que me va a definir a mí dentro de mi función sumar puntos y qué es lo que necesito sumar específicamente. En este caso, las peras. Entonces, ¿a qué rango hacemos en este caso referencia? ¿A la fecha, a las frutas o a las cantidades? Pensando en que las cantidades, obviamente lo que voy a sumar. Entonces, estaría entre estas dos columnas. ¿Cuál sería el rango que requerimos en esta función para definir lo que necesitamos sumar? ¿Quién nos colabora por ahí? O me escriben. Pues yo creería que si el criterio, que está como asociado al criterio, ¿no? Ese rango, entonces sería el rango de la C. De la C, donde están las frutas. Las frutas. Correcto. El rango en este caso tiene equivalencia a las frutas, porque es ahí donde la función sumar puntos y va a venir a analizar a quiénes. En este caso, a las peras. Entonces él va a venir a buscar las que son peras para poder ir y sumar las cantidades que se vendieron de esas frutas. Ahí ya tengo el rango. Me voy a pasar al criterio. Entonces punto y coma. Y mire que se me pone en negrilla el criterio. Eumir, mira que yo le doy punto y coma y no se pone en negrilla el criterio. Ah, entonces lo más seguro es que a usted aquí no le está apareciendo punto y coma, sino coma. Entonces tú tienes que colocar coma. Eumir, ¿qué pasa si yo en mi casa tengo configurado mi computador con punto y coma y yo sé que el de la oficina es con coma? Tranquilo que Excel traduce eso. No se preocupe. Lo importante es que donde usted lo esté ejecutando, coloque el separador que es. Ah, es que como Excel me traduce, entonces yo voy a colocarlo con coma. No, ahí no le va a traducir. Ahí me va a generar un error. En este caso, punto y coma, y nos dimos cuenta que se puso criterio en negrilla. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué es lo que voy a sumar? Las peras. Como es un texto, va entre comillas dobles y escribo peras. Y cierro comillas. Ese es mi criterio. Eumir, usted escribió eso en mayúscula. Esta es una función no susceptible de mayúsculas y minúsculas. ¿Qué significa eso? Que si en la base de datos la palabra del argumento está en minúscula y usted lo escribe en mayúscula, no tiene nada que ver. Él lo va a buscar. Si está viceversa, aquí está en mayúscula y yo lo escribí en minúscula, no va a pasar nada. Es una función no susceptible de mayúsculas y minúsculas. Entonces ahí como lo escriba usted, no hay problema. Ahora, ¿qué nos pasó ahorita en el grupo de la tarde? En el de que estuvo en clase anterior a ustedes. Alguien me colocó el criterio así. Era. Y no le dio. Pues claro, esto sí es diferente. No fue por la mayúscula, es porque en la base de datos no está como pera el argumento, está como peras. Entonces aquí sí tengo que ser muy claro con el argumento frente a lo que tengo en la base de datos. Ahora volvamos a recordar, yo les dije, esta es una función que tiene tres argumentos. Rango, ya lo di. Criterio, ya lo acabo de dar. Y yo les dije que el último era opcional, o sea que yo lo podía colocar o no lo podía colocar dependiendo el caso. En este caso voy a hacer de cuenta que finalicé. Aquí no me puede sacar error la función. ¿Por qué? Porque cumplí con los dos argumentos obligatorios. El otro es opcional, pero vamos a ver si me da. No me dio nada. ¿Por qué no me dio nada? Porque a pesar de que le di los dos argumentos obligatorios, con estos dos argumentos no es suficiente para que la función pueda resolver el ejercicio. Y analicemos el caso. Él se viene para este rango, o sea, este, y busca peras. La encontró acá. Peras, sí. Más peras, sí. Más peras, sí. Más peras, sí. Más peras, sí. ¿Y eso qué me va a dar? Nada.
porque nosotros cuando sumamos son datos numéricos y acá tenemos son cadenas de texto. Peras más peras más peras más peras, peras, pero no les va a dar nada. Entonces, ¿qué significa eso? Que me veo obligado a utilizar el último argumento, que es el rango suma. Si ustedes observan la palabra, voy a borrar acá el paréntesis, voy a colocar el punto y coma, mire que rango suma se refiere a unas celdas que contienen ¿qué? Los valores que van a ser sumados. En este caso, ¿qué? Las cantidades. Entonces, en este caso, en esta función, específicamente, en este tipo de ejercicio, me veo obligado a utilizar el tercer argumento, que era opcional, pero aquí me veo obligado a utilizarlo porque con los dos que le di, no me dio la función. Cierro el paréntesis, le doy enter y me dice que se vendieron 401 peras. Probemos a ver si eso es verdad. 88 aquí, 95 acá, 83 acá, 52 acá y 83 acá. Eso da 401. Simplemente para probar, pero esto está bien. Ahí tenemos. Dudas, preguntas, inquietudes, reclamos, sugerencias, bien puedan. ¿Por qué comillas? ¿Por qué comillas? Porque como es un criterio, una cadena de texto, se debe obligatoriamente colocar entre comillas. ¿Cuándo no se coloca? Cuando son datos numéricos. Si fuera un dato gracias. numérico en puntual, con mucho gusto. Si fuera un dato numérico en puntual, no se coloca entre comillas. Pero como es una cadena, como es un texto, debe ir entre comillas. Gracias. Listo, Juliana. ¿Alguien más? Profe, sí, una preguntita con esa. ¿En qué casos no sería opción, no sería pues, no iría el criterio? En el caso de que el rango y el criterio sea numérico, no me imagino una posición en la que no vaya. Tranquilo, claro que sí. Ay, ya lo vamos a ver. Muy bien. Eso que usted acaba de decir, esa es la respuesta, pero ya lo vamos a ver en un ejercicio que está ahí planteado. Ahora vamos a hacer el segundo. Total de manzanas. Ah, listo. Sumar puntos sí. Rango, pues es el mismo de acá, las frutas. Ahora el criterio ya no son las peras, sino que son las manzanas. Entonces miren que lo voy a escribir en minúscula para que se den cuenta que no importa. Y podría ser esto. Y es indiferente. Pero pues no nos vamos a poner a complicarnos la vida con eso. Lo que pasa es que quiero demostrarles que para la función sumar puntos sí, es indiferente como usted lo escriba. Eso sí, si yo lo escribo acá en plural, manzanas, es porque en la base de datos está también en plural. Y si lo dejara ahí, ya sabemos que no me da. Entonces acá me veo obligado a que el último argumento, que es el rango suma, pues lo especifique porque requiere de esos datos para poder sumar. A él ya aquí sí puede hacer. Va y busca el criterio manzanas y se viene para acá, 66. Busca manzanas más o 58. Manzanas más 61. Manzanas más 77. Mire que ya tiene lógica. Eso me da 342. Si yo hubiera hecho la suma total, ¿cuántas me daban? 743. Y estas dos dan 743. Ahí no hay pierde. Ahora miremos el tercer ejercicio. Ventas del día 3 de mayo del 2021. Ah, bueno, fácil. Igual, sumar puntos sí. ¿Y aquí cuál sería el rango? Días, frutas o cantidades. Días. Correcto, ¿dónde están las fechas? Entonces el rango. Recuerden que si le hablan de rango es porque ustedes tienen que ir a seleccionar un rango. Y un rango como mínimo son 2 celdas seleccionadas. O muchas, depende. En este caso, las fechas. Como estamos hablando de una fecha, el día 3 de mayo del 2021, entonces el criterio va entre comillas.
Ojo, tienen que recordar eso y los que estén tomando apuntes. Cuando trabajen con fechas, la forma en que se debe establecer la fecha es día, guión o slash, mes, guión o slash y el año. Ese es el formato que se le debe especificar a Excel. Si lo hacen de otra manera, no lo va a identificar como fecha. No, es que a mí no me gusta así, a mí me gusta que diga 3 de mayo de 2021, pues no le va a servir, muy bonito y todo, pero no le va a servir porque él no lo lee, no lo interpreta así. Tiene que ser día y lo pueden dar si quieren con el 0, slash o guión, cualquiera de los dos, mes, también lo pueden dar con el 0 y año. Cierro las comillas. Le estoy diciendo, váyase para este rango, busque esta fecha en específico y ya sabemos que ahí necesitamos el rango suma. Y súmeme los valores que correspondan a esta fecha en especial. Cierro el paréntesis, enter, y ahí tengo. Se vendieron 144 unidades. Miremos a ver si es cierto. Del 3 de mayo hay solamente estas dos ventas de estos dos tipos de fruta. Aquí ya no me dijeron qué fruta. Vaya y sume lo que se vendió el 3 de mayo. Acá las tenemos, 83 y 61, 144, ahí está. Y hagamos un cambio. Ojo, voy a hacer aquí un cambio, por si de pronto usted le da diferente, no me diga, ay, mira que a mí me dio 144, usted le está dando más. Voy a cambiar una fecha acá, por ejemplo, está del 5, digamos que me equivoqué y era del 3 de mayo. ¿Eso qué quiere decir? Que se le va a sumar 80 unidades más a este 144. Miremos a ver si es verdad. 3 de mayo del 21. 24, correcto. Dudas, preguntas. Bien puedan. Para eso están pagando. Profe, Bien pueda. es que ahí sale un errorcito de la fecha. ¿Qué te salió? Dice como rango fecha 2 dígitos. Creo que a usted también le salió. A mí no me salió, pero vamos a validar. ¿Cómo estás dando cómo estás especificando la fecha? Así, tal cual. Tal cual. Con el slash, todo pegadito y entre las comillas dobles. Míralo a Sí. ver. Profe, Sí. dele enter y verá. Ahí le dice año con 2 dígitos en fecha de texto. Pues un avisito, el avisito verde. El avisito verde. Bueno, esto no es un error. Lo que pasa es que como usted está trabajando un criterio, si fuera un error, el error se mostraría aquí. Entonces lo que hace Excel es como identificaciones. Ahí tienen activo un micrófono. Luis Felipe, se le activó el micrófono. Gracias, listo. Entonces póngale cuidado. Entonces, realmente no nos dio un error. Mire que él me trajo el resultado. Lo que pasa es que Excel identifica que dentro de esa función se están trabajando unos valores, en este caso de fecha. Entonces él me dice, venga, ¿será que lo que usted quiere hacer acá es algo que tiene que ver con esto? Miremos a ver, convertir XX en 19XX. Ya me lo cambió. ¿Por qué? Porque me hizo una conversión del año. Mire cómo me lo cambió. No, es que mientras que no se me genere error, estos simplemente son advertencias, informaciones que de pronto Excel por patrón, por deducción, puede identificar dentro de lo que yo estoy utilizando. Pero mientras que aquí no se me genere error, no hay problema porque el dato está cumpliendo. Aquí simplemente le está diciendo, venga, yo podría convertirle, mire, si ve la diferencia de ahí,
porque me colocó el año completo. Es lo que no quería en este caso era que el año lo manejara con los dos valores, porque es que se puede prestar para esas dos intenciones, o 1921 o 2021. ¿Sí ven? Entonces, mire que él simplemente lo hizo por un análisis de deducción que sacó frente al argumento que yo estaba utilizando, pero realmente en ningún momento se generó error. Esos Listo. son, listo, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Muy bien. Ahora miremos este ejercicio, que era lo que Luis Felipe me estaba preguntando. Él me decía, bueno, Mir, ¿y en qué casos puedo llegar a utilizar solamente los dos criterios obligatorios, los dos argumentos de función obligatorios, y no tengo necesidad de utilizar el tercero? Miremos este ejemplo, vamos a ver si el enunciado es claro. Dice, ¿cuántas frutas se vendieron con unidades mayores o iguales a 70? Entonces, si yo vengo y hago un análisis acá, se supone que él me debe sumar aquellas cantidades que fueron mayores o iguales a 70. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente me debería sumar estas de acá, porque fueron las que cumplen con el criterio que me están especificando. ¿Cuántas frutas se vendieron con unidades mayores o iguales a 70? Este no, porque fue de 66, no lo voy a tener en cuenta. Este tampoco lo voy a tener en cuenta y estos dos tampoco. Los demás cumplieron. Entonces, ¿eso cuánto me debe dar? Venga, miremos a ver. Eso me debe dar 506 frutas. Entonces llamamos la función sumar puntos sí. Rango. ¿Cuál creen ustedes que es el rango? ¿La fecha, las frutas o las cantidades? La cantidad. Correcto. Ese es mi rango. ¿Por qué? Porque de ahí es donde va a salir el criterio. ¿Cuál es el criterio? Mayores o iguales a 70. Muy bien. Entonces ahí tenemos el rango. Punto y coma. El criterio, lo acabé de decir. Mayores o iguales a 70. Eumiri, ¿por qué lo tiene que colocar entre comillas si hay un número? Porque como hay unos signos de comparación, mayor o igual, ahí les dejo la tarea de que tienen que volver a quinto de primaria para recordar mayor igual, mayor que, menor o menor igual que y diferente de. Entonces lo debo colocar dentro de comillas. Si fuera solamente el 70, lo podría sacar de las comillas. Acá le estoy diciendo, váyase a este rango y busque aquellas que sean mayores o iguales a 70. En este caso, no tengo necesidad de utilizar el último argumento, que es rango suma, porque si yo lo utilizara, pues ¿qué debo colocar? El mismo rango que tengo al principio. Miren cómo me quedaría la función. Tienen el mismo rango y en este rango es donde van a salir los valores que se van a sumar. Entonces, ¿para qué lo voy a repetir? No lo necesito. Miremos a ver si es cierto. Tengo los dos argumentos, rango y criterio, y 506, correcto. Entonces miren que sí se puede dar el caso donde solamente utilice los dos criterios obligatorios, rango y criterio, y este sea opcional, pero eso se da cuando en el rango están los valores que van a ser sumados, los que voy a sumar. ¿Qué duda, qué pregunta tienen? Bien pueda.
Muy buena pregunta, Luz Andrea. Oye, y no me lo hicieron ni en el grupo de la mañana ni en el de la tarde. Cuando tengamos esa dificultad, ¿por qué puede que se le presente? Generalmente, si usted tiene un teclado en español, debe estar enseguida antes de la Z. Mira a ver si de pronto lo encuentras, pero de igual forma le voy a explicar cómo pueden sacar esos valores. Si lo tienes o no lo tienes, antes de la Z. Ahí los encontraste. Bueno, cuando nosotros tenemos distribución de teclado en español, ¿cómo me doy cuenta que la distribución de mi teclado es en español? Porque tiene la ñ. Cuando mi teclado no tiene la ñ, ese mayor o menor que, generalmente lo encontramos después de la M. O sea que es un teclado en inglés, que no trae la ñ. Así es como descubrimos la distribución del teclado. Y hay dos tipos de distribución de teclado en español. El que tiene la arroba en el 2 y el que tiene la arroba en el Q, en la Q. Son dos distribuciones totalmente diferentes. Y generalmente, cuando alguien nos formatea el computador, nunca nos configuran a ver. Hay pocas veces queda bien configurado. Y eso es muy sencillo. Eso es desde configuración regional del panel de control. Entonces, por eso a ustedes los simbolitos no les sirven. Pero digamos, usted no lo encontró. Entonces, cuando a ustedes les pase eso, ustedes pueden buscar en Google código ASCII. Mírenlo, acá se los estoy escribiendo. Código ASCII. Te escriben en Google ASCII y se meten a la página a la primera página creo que sirve. No, la segunda. Sí, aquí también, sino que es más compleja. Esta. El código ASCII, mírenlo ahí. Código ASCII. Entonces, ustedes son es muy común que nosotros utilicemos al 64 y que sacamos el arroba. Entonces, si ustedes buscan todos los... Mire que yo podría sacar el abecedario, la M mayúscula con al 77, al 78 la N. O sea, yo podría escribir una carta a punta de código ASCII. Hola, al 72, al 79, lo que pasa es que se demoraría una eternidad, pero lo podemos hacer. Para esos operadores, mírenlo aquí, al 60 para menor y al 62 para mayor. Entonces esa es otra forma. Ay, el gorrito no sé sacarlo, yo les dije al 94. Entonces pueden sacar el del exponencial así. Curvilínea, las llavecitas, corchetes, bueno, lo que sea, barra, las letras. Se me dañó en mi teclado la P. Sáquela con código ASCII al 112, minúscula, al 80 mayúscula. Le toca que se lo aprenda, pero lo puede sacar. Entonces ahí está la forma de sacar esos símbolos que de pronto ustedes de su teclado no encuentran. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, inquietud? Listo, eso sería todo por hoy. La próxima semana, si Dios quiere, veremos las funciones de sumar puntos y punto conjunto, que es muy chévere. Realizaremos unos ejercicios y pasaremos a las funciones estadísticas. Entonces, una consulta, profe. Lo que pasa es que quería preguntarle si esta es sección 7 o 6, porque vi que en el WhatsApp usted nos colocó sección Z, tanto en el lunes pasado como hoy lunes. Me equivoqué de pronto, sí. Gracias. ¿Qué sección sería esta, sexta o séptima? La séptima. La séptima ya. Ok, gracias. Listo. Entonces no se les olvide, por favor, marcar asistencia. Les deseo feliz noche. Voy a tener gracias, gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Y nos vemos.